Hola, mi nombre es Oriani Barreto y en esta presentación analizaremos un estudio de caso sobre los principales métodos de amortización de préstamo, que son el método francés, el método alemán y el método americano. La amortización es el proceso mediante el cual una persona devuelve un préstamo a través de pagos periódicos que incluyen tanto el capital prestado como los intereses generados. Dependiendo del método utilizado, la distribución de estos pagos cambia, lo que puede afectar el costo del crédito y la forma en la que disminuye la deuda. Para este estudio se trabajó con un mismo préstamo y se aplicaron los tres métodos de amortización para poder compararlos en igualdad de condiciones. El caso que vamos a presentar consiste en una persona que solicita un préstamo para financiar un proyecto personal. Las condiciones financieras son las siguientes. Un capital de $15,000, una tasa nominal de 10%, equivalente a una tasa mensual del 0,8333%. Un plazo de 12 meses, pagos mensuales, y el objetivo principal del estudio fue aplicar estas mismas condiciones a los tres sistemas de amortización para identificar sus diferencias, comparar el comportamiento de las cuotas, los intereses y la amortización del capital, y determinar cuál representa la alternativa más conveniente desde el punto de vista financiero. Al finalizar el análisis, podremos observar que aunque el préstamo es exactamente el mismo, cada método produce resultados diferentes. Algunos generan cuotas constantes, otros reducen la deuda más rápidamente y otros implican un mayor costo financiero. Con esta información podemos comprender cómo funcionan esos sistemas y por qué es importante elegir el método de amortización más adecuado antes de solicitar un crédito. Bueno, muy buenas noches, profesora. En esta parte de la exposición yo les voy a explicar principalmente los dos sistemas de amortización que tenemos. Tenemos el método francés y el método alemán. En otros casos podemos decir que ambos nos permiten a nosotros pagar una deuda en cuotas, es decir, pero cada uno tiene una forma diferente de distribuir el pago del capital y los intereses, dependiendo de cada empresa, de cada institución o de cada cooperativa, como así lo desee. Comenzando por lo que es el método francés, este nos explica principalmente lo que es el sistema más utilizado por los bancos y las cooperativas. La principal característica que nos detalla este es que la cuota mensual permanece constante durante todo el plazo que tiene el préstamo. En este caso, que todos los meses del deudor paga el mismo valor, lo que facilita organizar así también el presupuesto personal y empresarial de cada empresa. Sin embargo, aunque la cuota quede estática, siempre será la misma. La composición del pago varía mucho al inicio y una mayor capital al final. Conforme pasan los meses ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque los intereses disminuyen, porque el saldo de la deuda va siendo menor. En el ejercicio que trabajamos con mi compañera, tenemos un préstamo de $15,000 con una tasa anual del 10%, equivalente a una tasa mensual del 0,83% y un plazo de 12 meses. Ya. Para calcular la cuota utilizamos la fórmula del método francés. Al reemplazar los datos que tenemos aquí, obtenemos una cuota mensual aproximada de $1,319,37. En la primera cuota que podemos observar aquí, los intereses fueron de $125, mientras que la amortización del capital fue de $1,194,37, dejando un saldo pendiente de $13,805,63. En la segunda y tercera cuota, como va avanzando el préstamo que podemos observar, los intereses van disminuyendo porque el saldo de la deuda también disminuye, mientras que la amortización que tenemos aquí aumenta poco a poco.
Este mismo procedimiento se repite hasta el final del préstamo y hasta que sea su vencimiento. Cuando el saldo pendiente llegue a cero, el préstamo queda completamente cancelado. Eh, Como conclusión del método francés, podemos decir que el método francés es una buena alternativa para quienes prefieren realizar pagos fijos, ya que ofrece la estabilidad y la planificación financiera. Como por ejemplo aquí podemos ver los periodos van cambiando tanto intereses como capital. Asimismo, ahorita les voy a explicar lo que es el método alemán. El método alemán, a diferencia del método francés, aquí la amortización del capital constantemente durante todo el préstamo. Esto significa que todos los meses se paga exactamente la misma capital, o sea, es decir, no varía mes por mes, sino que se mantiene durante todo el préstamo. Como el saldo de la deuda va disminuyendo más rápido, los intereses también llegan a disminuir en cada periodo, por lo que las cuotas cada vez son menores. En este caso del método alemán, nosotros utilizamos lo que es un préstamo, igualmente una capital de $15,000, una tasa mensual de 0,83% y un plazo de 12 meses. En el método alemán tenemos la nomenclatura, que es el capital, la tasa mensual, los números de pagos, la amortización constante que va aquí aumentando, el interés del periodo y la cuota y el saldo insoluto, que sería el saldo final. Ya. Primero aquí se vamos calculando la amortización constante, dividiendo el capital entre el número de cuotas, obteniendo una amortización de $1,250 mensuales, como podemos observar aquí. En el primer periodo el interés fue de $125, por lo que la cuota total fue de $1,375 fijos. En el segundo periodo, como el saldo ya era menor, el interés disminuyó a $114,58 y la cuota bajó a $1,364,58. Ya. Como podemos observar aquí, en el tercer periodo los intereses siguen disminuyendo hasta aproximadamente $104,16, reduciendo nuevamente el valor de la cuota. Este proceso irá continuando hasta el final del periodo, donde el interés sea aproximadamente de $10,42, que sería el final. La cuota es de $1,260,42 de capital, que solo que pagando eso queda todo totalmente cancelado. Como podemos observar en este método, las cuotas son más altas, pero van disminuyendo con el tiempo. Lo que podemos concluir ante estos dos métodos, tanto francés como alemán, es que mantienen una cuota fija, lo que facilita la planificación de los pagos, aunque genera un costo financiero ligeramente mayor. Por otro lado, también el método alemán tiene cuotas decrecientes, lo que quiere decir que ya que amortiza el capital más rápidamente, gracias a ello, el total de intereses pagados cada vez es menor, convirtiéndose en la alternativa más económica de los sistemas analizados. En conclusión, la elección entre uno u otro dependerá de la necesidad del prestatario y de la disponibilidad de la empresa o de la cooperativa. Muchas gracias. Ahora les explicaré el método americano, uno de los tres sistemas analizados en este estudio. Este método se caracteriza porque durante casi todo el plazo del préstamo, el deudor paga únicamente los intereses generados, es decir, el capital prestado no disminuye durante esos meses, sino que permanece igual hasta el vencimiento del préstamo. Recién, en la última cuota se cancela la totalidad del capital junto con el interés correspondiente. En nuestro caso, el préstamo fue de 15,000 con una tasa mensual del 0,8333% y un plazo de 12 meses. Como el capital permanece constante, el interés mensual también es constante y corresponde a $125. Por esto, durante los primeros 11 meses, el pago mensual
es únicamente $125, mientras que el saldo de préstamo sigue siendo de $15.000. La diferencia ocurre en el último periodo. En la cuota número 12 se pagan $125 de interés más los $15.000 del capital, por lo que la última cuota asciende a $15.125 y la deuda queda completamente cancelada. La principal ventaja de este método es que para la mayoría del tiempo del préstamo, las cuotas son muy bajas, lo que puede ser muy útil para las personas o empresas que esperan recibir un ingreso importante en el futuro. Sin embargo, su principal desventaja es que genera el mayor costo financiero. En este caso, el total de intereses pagados fue $1.500, superior al método francés y al método alemán. Además, que requiere disponer de una gran cantidad de dinero al final del plazo para cancelar el capital completo.